Siempre me han sorprendido los dibujos de los campos de cultivo, esos dibujos tan maravillosos que salen en los campos de cultivo, que unos dicen que los hacen los alienígenas, otros dicen que los hacen los humanos, otros dicen que no saben de dónde salen y unos quieren saberlo y otros no quieren. Bueno, crea bastante polémica. Pero siempre me ha sorprendido y me han maravillado estos fantásticos dibujos que salen en los campos de cultivo, de esa manera espontánea y con esas siluetas y esas formas tan perfectas, ¿no? Y el año pasado, mirando internet, vi que habían muchos de los dibujos que habían salido que eran meditaciones y teorías de gente que estaba teniendo en ese momento y que después habían aparecido extrañamente en los campos de cultivo. Y entonces yo me pensé, bueno, si eso es así y yo estoy viviendo tan intensamente mis textos cenuitas, entonces es posible que mis gráficos algún día también salgan en los campos de cultivo. Es posible. Me planteé eso, me pregunté eso, puede ser que salgan alguna vez. Y con esa pregunta que me hice, estando en mi casa, sentí la presencia de un ser, de alguien que me observaba, que me miraba telepáticamente, interiormente. No había nadie físicamente, pero sentí la presencia de alguien que me observaba, como si estuvieran mirando mis textos, como si estuvieran mirando mis pensamientos muy profundamente, mis gráficos. Y después de haber tenido esa experiencia, pensé, ¿no será este ser inteligente que dibuja en los campos de cultivo el que me está mirando para dibujar mis gráficos en los campos de cultivo, tal como yo me imaginaba que podía pasar? Y me quedé con esa duda y esa ansiedad y pensé, bueno, voy a mirar en internet a ver si aparecen los primeros dibujos, porque aún no había aparecido el primer dibujo que salió en abril, y esto era antes de que apareciera el primer dibujo. Bueno, después de unos 3 o 4 días de esta experiencia apareció el primer dibujo en los campos de cultivo. Y el primer dibujo que apareció era el primer gráfico de los textos cenobíticos, el gráfico más importante. A esto hay que añadir que antes de que apareciera, cuando tuve esta experiencia del contacto telepático con esta persona que me observaba, yo sentía que me pedía, ¿qué dibujo? ¿Qué hago? Yo sentía que estaban observando mis textos y mis dibujos. Y entonces yo pensé, bueno, si hay que dibujar algo, que sean los primeros gráficos del CENU, los más importantes, los principales gráficos del CENU. Efectivamente, el primer dibujo salió 3 o 4 días después y era el primer gráfico del CENU, el más importante, el CENU de la E4. Y bueno, me quedé muy sorprendido al verlo y escribí todo lo que estaba pasando y la interpretación de este. También hay que decir que el gráfico que salió era mucho más perfecto que el mío, con más calidad y con más precisión, con más detalles, y me dejó maravillado también en ese aspecto, pudiendo comprender que quien hace los gráficos, si ha intentado hacer mi gráfico cenuita de la E4, lo ha hecho mucho más perfecto que el mío. Entonces, a través de eso comprendo que es un ser mucho más inteligente que yo, con mucha más evolución y incluso posiblemente que sea de una dimensión superior a la mía y a la de todos los humanos. Y bueno, con esa experiencia, después de 3 o 4 días volvió a aparecer el segundo gráfico, y en el segundo gráfico apareció también el segundo texto más importante de los textos cenuitas, que es el gráfico de la entronización. No cabía mi asombro, seguí escribiendo todo lo que pasaba y después de unos días, de 3 o 4 días también, apareció el tercer gráfico de este ser inteligente que dibuja los campos de cultivo, y este gráfico era el tercer símbolo más importante de la cenuítica, efectivamente, la estrella de la I. El AI para mí es la divinidad. Yo defino a la divinidad, al creador, con la palabra AI, para resumirlo, para no tener que describirlo con muchas letras, lo defino simplemente como el AI. Y la palabra AI, cuando la escribo en los textos, la escribo tantas veces que la resumo con una estrellita. Simplemente dibujo una estrellita y eso significa la palabra AI, que significa el creador. Y esa estrellita, en su versión más simple, tiene 4 palitos. O sea, son 4 palitos cruzados, que son 8 palitos alrededor, 8 radios.
Y en su desarrollo amplio, cuando la he desarrollado más grande, la he dibujado un poco más artísticamente, la dibujo con 16 puntas, como la estrella de los vientos, pero que según los textos cenuitas significa el Ahí, el creador. Bueno, pues este desarrollo de 16 puntas de la estrella de la I, que significa el creador, es lo que este ser inteligente dibujó como tercer dibujo en los campos de cultivo, lo cual me dejó pasmadísimo, me dejó completamente asombrado, como boquiabierto y pensando, bueno, aquí está pasando algo, aquí hay un contacto real, esto es verdad, es auténtico. Entonces aún, para comprobarlo mejor, después de unos días, dibujé algo sobre el papel.